Señor, y tu palabra es autoridad en nuestra vida, porque todo pasará, Señor, pero tu palabra, esa permanecerá por siempre. Señor, cuán grande eres tú, Señor, qué grandes son tus obras, las podemos ver, sentir cada día, Señor, tu presencia. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Al sol en su
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Dios busca obreros diligentes que manejen con precisión la palabra. No te pierdas la oportunidad de crecer en la fe en el Instituto Teológico Internacional. Aprende de la mano de maestros capacitados en la verdad. Inicio de clases. Campus Querétaro, 13 de enero. Campus Norte, 15 de enero. Campus Toluca, 22 de enero. Prepara tu corazón y tu mente para estudiar la Escritura. Inscripciones abiertas. Ya disponible. Mujeres Extraordinarias de la Biblia. Primera y segunda temporada. Descubre junto a Beri Bermúdez la gracia de Dios en la vida de las mujeres de la Biblia. Aprende a ser una mujer conforme al corazón de Dios. En la vida de mujeres como Esther, mujer de influencia. Priscila, colaboradora con Cristo. Raquel, Dios se acordó de ella y más. 40 conferencias en formato USB por Beri Bermúdez. Hola querida familia, queremos darle las gracias, mi esposa Marta y yo, por habernos acompañado en este pasado seminario de matrimonios tan hermoso que tuvimos en el año 2021 en la preciosísima Riviera Maya. Estamos seguros que todos ustedes obtuvieron un refrigerio maravilloso mediante la fortaleza espiritual que nos da siempre las Sagradas Escrituras. Tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios. Sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Así es que se va a abrir para toda la familia. Va a ser un seminario familiar. Los animamos de verdad. Mira, Dios es un Dios de generaciones. Y los tiempos que estamos viviendo es un tiempo de unidad. Y la unidad empieza en la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. ¡Los esperamos! Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola hermanos, les habla Tere Alducin para anunciarles y compartirles mi nuevo libro, Sanando el Matrimonio de la Adicción Sexual, en donde toco temas muy importantes como la adicción a la pornografía, como la adicción sexual, como el adulterio virtual y en general el adulterio. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y en las librerías cristianas y espero que les sea de mucha bendición. Me da mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga. No cabe duda que estos últimos meses han acontecido eventos en el mundo que han trastornado a millones de personas. Hemos visto de qué forma esta última pandemia ha orillado a muchísimas personas, inclusive al suicidio, al estrés. Durante el tiempo del confinamiento hubo muchas personas que se inclinaron más hacia la drogadicción, el alcoholismo, abusos infantiles. Y todo esto ha traído una nube negra a la humanidad.
necesitamos ver a través de todo esto una luz. Y esta luz la podemos encontrar en la Biblia. Y esta es la razón por la cual en esta conferencia que tendremos en diciembre, aquí en la ciudad de Toluca, queremos transmitir el mensaje o la futura esperanza del mundo, porque el mundo necesita una esperanza y esta esperanza la encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Te invitamos a ti y a tu familia, traigan invitados también. El mundo necesita de una forma inmediata resucitar. Necesitamos animarnos, necesitamos comprender que hay algo mucho mejor esperándonos, que es la pronta venida del Señor y un mundo del cual vamos a hablar, que vamos a olvidar completamente todo lo que actualmente hemos atravesado. Les esperamos, que Dios te bendiga, que tengan mucha paz. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Al que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, al Cordero que es digno, a Él alabamos y glorificamos, porque su gracia es sobre nosotros.
existe en mí. Señor, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. En ti está nuestra fortaleza. En ti está toda nuestra provisión, Señor. Si te tenemos a ti, no nos falta nada. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres nuestro pastor. Y en ti, Señor, tenemos todas las cosas, Dios. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad.
de la encarnación de Dios. Dios tomó la decisión de hacerse hombre. En la Trinidad, la segunda persona, el Hijo de Dios, se hace carne. Por eso uno de sus nombres, que está en la Escritura, en los Evangelios, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Y lo que está refiriéndose en la Navidad y este nombre de Cristo, se está refiriendo a una misión de rescate eterno. Una misión de rescate que tiene un impacto respecto a la eternidad por la gracia divina manifestada. Es la mejor noticia, la más buena noticia de la demostración de la fidelidad de Dios. Lo que Dios dice, lo cumple siempre. Dios prometió que iba a salvar y eso lo cumplió aún a pesar de su propio Hijo. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es veraz. Es el nacimiento que nos llena de gozo, que nos llena de alegría, porque en la Navidad celebramos el amor divino. Juan 3:16, ustedes lo conocen, es el texto tal vez más famoso en el mundo de la Biblia. En los estadios de los Super Bowls, ¿verdad? O de los partidos importantes, luego ponen unos letreros ahí que dice Juan 3:16, John 3:16 en inglés algunos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo para manifestar ese amor? Dio a su Hijo unigénito. La Navidad es una celebración del amor de Dios. Siendo nosotros miserables pecadores y que gracias a la humillación de Cristo ahora somos sus hijos y tenemos un futuro seguro en su redención. Hay algunos que se oponen a la celebración de la Navidad. Porque dicen, no, es que el arbolito de Navidad es algo que viene del paganismo y que los regalos. Quiero recomendarles, hay un artículo que cuando yo di un estudio aquí los miércoles, por cierto a muchos de ustedes no los veo los miércoles, ¿verdad? Que sean bienvenidos los miércoles, damos un estudio, continuamos con el estudio. Bueno, ahorita ya lo suspendimos porque en el salón tienen muchas actividades, pero en enero regresaremos al miércoles, vamos a tener una temática muy interesante, muy hermosa, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Terminamos ya el libro, la carta a los Efesios. Así es que vénganse los miércoles, también es de grande bendición. Pero yo comentando acerca de estas cosas que muchos se espantan de la celebración navideña, en que estamos celebrando en diciembre por una imitación al paganismo. El doctor Andrew McGowan de la Escuela de Teología de Yale hizo un estudio histórico, y esto que se está proponiendo, que se ha propuesto y que para muchos es una razón para no celebrar la Navidad, está equivocada. Es cierto que cuando se institucionaliza la celebración de la Navidad en Roma, cuando se hace una institución de la religión cristiana como la religión oficial en Roma por situaciones políticas más que de convicción cristiana, sabemos que la iglesia tuvo mucho esto en boga, ¿verdad? Hacer sustitución de festividades paganas. Y es muy cierto que había celebraciones durante diciembre y sobre todo, no tan solo en diciembre, sino durante todo el invierno de paganismo, con el objeto de tratar de pensar, de hacer ver que la mejor época del año era la primavera, cuando todo florecía. Hay muchas situaciones históricas del paganismo en referencia a eso. Pero el doctor Kevin DeYoung escribe un artículo, ustedes lo pueden leer ahí en internet, no voy a hablar demasiado de él, solo quiero mencionar, en la página de Coalición por el Evangelio, usted puede buscarlo así,
Si alguien le ha enseñado esto, si alguien le ha dicho esto que yo he mencionado acerca de la imitación del paganismo en la Navidad y todas cosas por el estilo, eso es una manipulación de la verdad. Repito, si hay cosas del paganismo que retomaron, pero el creador del universo es nuestro Dios, no el diablo. El diablo es, así lo digo yo, un chalán de Dios. El diablo es un siervo de Dios. Él hace lo que Dios quiere que haga y él está limitado completamente por la autoridad soberana de Dios. Así es que no nos confundamos. Este artículo de Kevin DeYoung se titula ¿Es la Navidad una estafa pagana? Léalo porque esto cambia totalmente todas estas perspectivas que han tomado mucha fuerza en los últimos tiempos de algo que, repito, se ha manifestado, se ha manipulado demasiada la información histórica principalmente. Entonces, tengamos mucho cuidado como iglesia cuando nosotros tomamos como verdades cosas que no tienen una investigación profunda. Hay artículos que se dan en revistas que se dicen de ciencia, artículos que se dan en revistas seculares que ni son verdadera ciencia ni que son verdaderos datos históricos y que tenemos que, repito, tener mucho cuidado con esas informaciones, y es la idea de que los hijos de Dios estemos mucho más en el estudio de la palabra de Dios. Hemos observado en esta serie, hemos estado observando en esta serie en las últimas semanas el impacto de la decisión soberana de Dios de resolver nuestro peor problema. El peor problema de cada persona que ha pisado y que está pisando esta tierra no es la pandemia, no es la muerte física inclusive. No es una enfermedad o las complicaciones económicas de este mundo. El peor problema que un ser humano tiene es que todos nacimos muertos espiritualmente. Y que si realmente mueres físicamente en esa misma condición de muerte espiritual, entonces el destino es la muerte eterna, la condenación eterna. ¿Quiénes irán a esa condenación eterna? No tan solo aquellos que hayan nacido y hayan generado pecado en sus vidas, porque aún los que vayamos a estar en la vida eterna, esa condición es la misma. Ningún ser humano, ni un ser humano no ha sido ofensivo a Dios. El pecado nos afectó profundamente. Lo que va a llevar al infierno y al lago de fuego es el rechazo a este mensaje de salvación. La decisión, yo platicaba hace rato con un muchacho y le decía, ¿sabes qué? Tú tienes solamente dos opciones, no existen algo intermedio a eso. El Señor dijo en Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, o tú recibes a Cristo como Señor y Salvador creyendo en lo que Él hizo por nuestras vidas en la cruz del Calvario, o si no lo recibes es porque implícitamente lo estás rechazando. No hay términos medios al respecto. No existe eso de cristianos light. O has nacido de nuevo o sigues esclavo del pecado. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es importante que sepamos y que si ya somos hijos de Dios, apliquemos el alcance de la obra terrenal de Cristo. Desde que Él nace hasta que Él asciende, es quitado de este mundo, porque cuando entendemos eso, eso es el gozo de la Navidad. Eso es lo que nosotros debemos de celebrar en Navidad. Eso es lo que nosotros debemos de testificar en la Navidad. Hay cristianos que dicen, no, es que en mi casa, en mi familia, yo no voy con mis familiares porque se ponen re bien mal. Se ponen bien borrachos. Se ponen bien, hay baile. Y hay paganos.
y esto y el otro. ¿Y quién va a hacer luz? O sea, ¿Dios te mandó a hacer luz en medio de la luz? No, Señor, nos enseñó que una luz no se pone debajo de una mesa, se pone arriba. ¿Para qué? Para alumbrar. ¿A quiénes? A los que están en tinieblas. Fúmate a la tía borracha, mano, una noche. Pero es una oportunidad en que todo el mundo dice que celebra la Navidad, y es una buena oportunidad para que tú le digas: esto es la verdadera Navidad, y les prediques el Evangelio. Y si el poder de Dios decide que ese es el instante para que uno de tus familiares, y aún la tía borracha, se conviertan, entonces va a ser una verdadera fiesta de Navidad. Pero escondidos debajo de la mesa, atemorizados, ninguneados, no somos luz. El gozo de la Navidad es ser libres y ser adoptados. Ese es el tema que he titulado el día de hoy de esta manera: libres y adoptados. Y vamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aquí es donde vemos, en un resumen de 4 versículos, la razón por la cual Cristo tiene que encarnarse. Sabemos que el objetivo primario de la encarnación de Cristo es la gloria de Dios. Y esa gloria se manifiesta en su encarnación con objetivos muy específicos que muestran el peso, la bendición y la manifestación de quién es Dios a través de este cumplimiento. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Te suplico que cierres tus ojos un momento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nos hables a través de ella. La hemos leído aquí en medio de esta congregación, pero queremos pedirte que ya no sean solo palabras que entran a un oído, sino que sean entendidas en nuestra mente. Que nuestro intelecto no funcione de forma común, sino bajo el poder de tu Espíritu Santo, para que sea comprensible en todo lo que tú quieres que entendamos el día de hoy. Permite que nuestro corazón esté dispuesto a vivir, a desear, esté dispuesto a dejar también, a decidir quitar todas las cosas que son opuestas a tu voluntad y ahora ser dirigidos por ti. Y que nuestra vida verdaderamente sea una adoración a tu nombre precioso. Te pedimos que hagas tu obra y permite, Señor, que tu siervo pueda servir a sus hermanos en la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. La afectación de la caída humana se manifiesta en lo que la Biblia nos enseña, que es una esclavitud irresistible. Es decir, es algo que nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Es una esclavitud perniciosa al pecado. Somos esclavos del pecado desde que nosotros somos concebidos. Esa es la afectación desde Génesis capítulo 3. En Romanos capítulo 5, Pablo nos explica esa realidad. Hemos sido sometidos a producir pecado irreversiblemente. Es decir, yo no puedo hacer nada al respecto. Yo no por mí mismo no puedo cambiar esa condición. Esa es nuestra naturaleza. Por eso le llamamos la caída en el pecado del hombre y le llamamos naturaleza caída. Algo se perdió
y algo se adquiere. En Romanos capítulo 6, versículo 17 nos afirma esta condición. Sin Cristo, cualquier ser humano se mantiene de esa manera. Nosotros que hemos llegado a Cristo somos libertados por Cristo, como lo acabamos de decir, y lo veremos en un momento más. Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Esta era la condición del hombre. El pecado, al entrar a la humanidad, afecta profundamente. Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dirige y nos dice que no estábamos solo enfermos por el pecado, sino estábamos muertos. Esta es la ilustración que debe de marcar nuestra mente, que debe de hacernos comprender la incapacidad total que teníamos cada uno de nosotros, muertos en un dominio del pecado, la carne siendo la reina de nuestras vidas. Esto es, hermanos y hermanas, sin excepción. Dios nos describe las evidencias, y quiero que por favor abra su Biblia si la tiene, y si no, ponga atención en la pantalla, de la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 9, porque esto, repito, va a impactar al corazón que piensa que ha determinado a través de una cultura humanista, de una cultura que nos ha dicho: no, es que sí, hay algo bueno dentro de ti, no, mira, tú puedes hacer, mira, hay cosas que tú puedes, es nada más que le escarbes tantito y te vas a dar cuenta de que sí, tú tienes algo bueno que dar. Eso que la gente llama justicia humanamente, eso que la gente dice que es bueno, delante de la justicia divina, delante de la bondad divina, son trapos de inmundicia, dice Isaías. Es pura sociedad, porque perdemos el sentido original por el cual nosotros existimos, y es la gloria de Dios. No existimos para mostrar nuestra propia gloria, sino para que seamos el reflejo de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 9 nos habla de esta descripción de la corrupción radical en la que nosotros vivimos en esta naturaleza caída. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está refiriéndose a los judíos. Pablo era judío y hace esta pregunta retórica, una pregunta que él mismo responde. Una pregunta retórica significa en la Biblia que está haciendo una pregunta de reflexión, está haciendo atender la atención de alguien de forma específica para meditar, para reflexionar, para que te des cuenta que tienes que erradicar algo que puede estar erradicado en tu forma de pensamiento. Los judíos pensaban realmente que eran mejores que los gentiles. Y lo que Pablo está diciendo y responde aquí es: en ninguna manera. Esta expresión en el griego es antes muertos. Se necesitaría estar muerto para entender esto. No existe posibilidad de que esto sea posible. ¿Somos mejores que ellos? No, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Es decir, en el pensamiento judío solamente había los judíos y el resto del mundo. O sea, Pablo está diciendo: todos los hombres, judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Y luego Pablo hace referencia al libro de los Salmos, algunos pasajes de Isaías, toma de algunos pasajes del Antiguo Testamento la verdad. Por eso dice él en el versículo 10: como está escrito. No es algo que yo esté diciendo ahorita como una nueva doctrina. Es algo que está establecido por Dios a lo largo de la Biblia, a lo largo de la Escritura. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A ver, espérate, ponle freno ahí a ese versículo. ¿Cómo que no hay quien busque a Dios? Hay ríos de gente que solo en esta avenida están yendo desde el día de ayer y muchas semanas antes a un lugar porque están buscando a Dios. ¿Esa es una verdad? No.
Si tú hablas con cada uno de ellos y les preguntas las motivaciones de lo que están haciendo, te vas a dar cuenta que no están buscando a Dios. Están buscando su propio bien. Usan lo que ellos consideran como Dios para lograr su propio bien. Es muy evidente, es muy claro que los hijos de Dios abramos nuestros ojos a estas verdades para que las podamos explicar, para que podamos compartir el verdadero evangelio. Muchos de nosotros predicamos un evangelio secularizado, un evangelio contaminado por el mundo, un evangelio que le dice a la gente: ay, es que ven a Dios. Mira, es como si yo le dijera que aquí está mi hermano que está aquí, no tuviera 2 piernas, y le dijera: camínale. O como si mi otro hermano estuviera ciego y le dijeran: ¿ya viste al sol? Ven a Dios. Esa es nuestra predicación del evangelio. Acércate a Dios. Pídele a Dios. Pídele que a Dios que te ayude con tu alcoholismo. Pídele que a Dios que te ayude con tu matrimonio. A ver, ¿qué están buscando? ¿Qué le estás enfatizando? Su religiosidad, le estás enfatizando ese humanismo, le estás diciendo: tú puedes encontrar a Dios. Y esa es una mentira garrafal a la luz de la Biblia. Es una inmisericordia de los hijos de Dios que hagamos eso con una persona inconversa, porque ¿qué dijimos? ¿Cómo está su condición? Están muertos. Hay gente que le habla a los muertos, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por el muerto? Pues no, el muerto ya no los puede oír. Lo hacen por ellos. Somos impresionantemente egoístas, porque esas personas hacen ese tipo de rituales y se cansan y dicen: ¿y saben qué? Es que yo quiero pues que Dios se agrade. Todas las religiones están en función de eso, en el mérito personal. Pero realmente no les interesa a Dios. A nosotros no nos interesaba a Dios, porque si Dios nos hubiera interesado, le hubiéramos obedecido. Hubiéramos vivido en su justicia. Es un engaño. Mira, en Jeremías dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón, que no son los sentimientos, no te pongas a pensar que de todo corazón te doy este regalo, ¿verdad? Y que es que me siento bonito. Esos son emociones. La Biblia no se dirige al corazón en función de lo que sientes. El corazón es nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras motivaciones más profundas. Todo lo que integra nuestro ser es lo que la Biblia le llama al corazón. Y si nosotros echamos una miradita al corazón, te vas a dar cuenta que no le interesa al hombre Dios. Le interesan los beneficios de Dios, pero no le interesa a Dios. Aún como hijos de Dios, muchas veces nosotros cantamos, decimos: sí, Señor, tú eres lo más importante, eres lo número 1, pero no pasamos tiempo con Él. ¿Es verdad? ¿Te das cuenta qué tan perverso y tan engañoso es el corazón? Nos autoengañamos a nosotros. Es tan engañoso el corazón que somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Esta es la verdad bíblica. A unas se hicieron inútiles. Dile al hermano que está junto a ti, dile: creo que ahí te hablan, hermano. Ahí nos hablan, dijo el otro, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es ese juicio de Dios? Merecemos castigo eterno. Mira, ¿tú quieres preguntarte si realmente has nacido nuevo?
si estás consciente de lo que merecías. Si tú no estás consciente de lo que merecías y que era este juicio de Dios, y que solo por la gracia de Dios ha sido posible que no terminemos en ese juicio eterno, que es el castigo eterno, que es la condenación eterna, que es el lago de fuego por toda la eternidad, y que tú merecías justamente eso, entonces no has entendido la gracia. Es el primer paso para entender la gracia. Todos nosotros nacimos sometidos a ese dominio total de la carne que acaba de explicar aquí Pablo. Que más adelante dice él, esta era la esclavitud que está descrita aquí en esta porción. Esa era la realidad. Todo lo que hace un pecador es pecado. Todo lo que produce un pecador. ¿Por qué? Porque más adelante en Romanos 15 dice Pablo que lo que no es por fe es pecado. Y nosotros no hacemos lo que hacemos por fe, ¿cierto? Porque no la tenemos, si no tenemos el regalo de Dios. Es un don de Dios la fe. Efesios 2, 8 y 9. No hay fe, lo que podemos producir es pecado. Tenemos que cambiar esa idea de que yo me vuelvo mentiroso cuando miento. No, porque soy mentiroso miento. Esa es la naturaleza, porque soy pecador peco. Ese es el grande conflicto que a veces tenemos filosóficamente. Es que ¿por qué voy a ser juzgado de algo que no hice? Vas a ser juzgado por lo que realmente no estás haciendo, que es recibir a Jesucristo como Salvador. No hay posibilidad de autolibertarnos. Hemos sido separados de la fuente de todo bien, porque esa naturaleza de pecado es totalmente opuesta a la naturaleza de santidad y justicia absolutas que tiene Dios. No concuerdan, no pueden tener comunión. En Romanos 8:7 nuevamente Pablo nos explica de esta verdad y dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque hagas mandas, aunque hagas sacrificios, aunque vengas a la congregación, aunque cargues tu Biblia todos los días, aunque cantes, aunque diezmes, si no has nacido de nuevo, si no hay un cambio de naturaleza, si no hay fe, que es un don de Dios, entonces todos son como trapos de inmundicia delante de su justicia. Si Él no ha proporcionado esa limpieza, entonces esta es la condición deplorable del hombre. El pecado nos coloca como traidores, enemigos merecedores de un castigo eterno. Y cuando entendemos eso, entonces volteamos la mirada a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y entendemos lo que nos está diciendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La libertad de la esclavitud requería el justo y satisfactorio pago de la deuda adquirida. Eso es lo que significa redención. En Hebreos 2:14 nos da la explicación de la necesidad de lo que se tenía que pagar. Por nuestra pecaminosidad, por nuestro pecado, por nuestros delitos. Entendemos esta necesidad de la encarnación. Dice Hebreos 2:14, así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está refiriéndose a Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está la razón de la Navidad. ¿Por qué tenía que nacer en carne y hueso? Sabemos que, como ya lo dijimos, el objetivo es la gloria de Dios. Ahora, en el proceso de esa manifestación de la gloria, Cristo se encarna. ¿Por qué? Porque se tenía que pagar lo mismo. Esa es la necesidad de la encarnación. La forma en que Cristo vino a servirnos. En que Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer para ser libres. No teníamos ningún recurso en nosotros mismos para pagar la deuda. A ti tal vez se te haya ocurrido lo que se me ocurrió en algún momento. Bueno, pues yo podría haber ido a esa cruz. En un momento de mucha emocionalidad mía, yo era un adolescente y recuerdo que yo decía, bueno, pues es que yo estoy dispuesto, ¿no?, que a pagar, pero sabes que nuestra vida contaminada por pecado no podía ser el sacrificio. Por eso Israel, cuando todavía no venía Cristo, se le pedía que llevaran un animalito, ¿verdad?, una oveja, totalmente sin mancha, porque estaba haciendo el tipo del sacrificio de Cristo Jesús, que sin mancha. Ahora, ¿por qué era necesario sin mancha? Porque quería demostrar la justicia de Dios. ¿Qué hace Cristo? Nace, sí, Él, ¿verdad?, aquí se hace hombre y vive su vida totalmente sin pecado, santa y justamente. Si Él no comete pecado, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Él merecía morir? No. ¿Y entonces por qué muere? Sustituyendo algo. Vamos a decirlo así: tú tienes una gran deuda y alguien más tiene un saldo a favor y manifiesta gracia pagando tu deuda. Él sustituye nuestro lugar y dice: yo voy a la cruz para que ellos no sufran el castigo eterno. No teníamos nosotros ningún recurso para pagar esa deuda. Éramos los deudores. Y por eso Cristo, al momento preciso, dice, al cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el instante preciso, para redimirnos, para pagar lo que se debía. La segunda persona de la Trinidad se hace como nosotros, se dio para glorificarse. Fíjate, esto es interesante, estas palabras que utiliza Pablo aquí, el cumplimiento del tiempo. Qué interesante es esto, porque en Lucas capítulo 2, versículo 1, vemos que Dios es el que diseñó y vemos cómo esa fidelidad que mencionaba yo al principio de Dios, porque Dios cumple en el instante que era necesario. ¿Y cómo demostramos esto? Mira lo que dice Lucas 2.1. Lucas, que ahora, ¿verdad? Hasta hace un par de siglos, Lucas se le dudaba acerca de su historicidad, pero en el siglo XIX se encontraron nuevos descubrimientos arqueológicos que certificaron la historicidad de Lucas. Así es que Lucas es una referencia actualmente histórica. Es un documento histórico que hace referencia a muchos otros acontecimientos que se trazan en la antigüedad. Dice Lucas 2.1, fíjate, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César no era cristiano, por supuesto. Era un emperador pagano del Imperio Romano. Y dice que él, en su deseo de querer ver cuántos súbditos tenía en su reino, ¿qué hace? Saca un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José y María tuvieron que viajar a Belén para ser empadronados. Ellos no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret. Pero gracias
a que un emperador pagano emite este edicto para hacer, entonces ellos son movidos a Belén. ¿Te das cuenta? Dios utiliza a un gobernador pagano para cumplir perfectamente su plan de redención. Porque Miqueas decía que el Mesías tenía que nacer ¿en dónde? En Belén, la ciudad de David. El cumplimiento del tiempo determinado soberanamente por Dios. Ese es el mensaje sublime del Evangelio. Dios nos amó y dio e hizo todo lo necesario. Esto es lo que llamamos predestinación. Predestinar, projorizo es la palabra en Efesios capítulo 1. Dios traza un camino para que se cumpliese el propósito que Él tiene. Él lo hace porque es un Dios que es vasto y porque es suficiente. Es lo que hizo en Cristo. En Marcos 10:45 nos los dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos que adquirir. Es lo importante, que nosotros comprendamos que venimos a Dios no porque nosotros le estemos haciendo un favor al Señor. A veces vivimos así. Voy a la iglesia, no, pues porque tengo que ir. Y a veces salgo de la iglesia, bueno, ya vine a la iglesia, deber cumplido. Ten cuidado, porque en los deseos profundos de tu corazón pudieras estar pensando que le estás haciendo un favor a Dios. A ver, medita en esto, por favor. ¿Qué podemos hacer por Dios? ¿Qué podemos nosotros mejorar de Dios? ¿Qué puede hacer un ser humano para que Dios sea más bueno o menos bueno? Para que sea más misericordioso o menos misericordioso. ¿Qué puede hacer el hombre? La respuesta es nada. John Piper, en su libro El gozo verdadero de la Navidad, lo explica de esta manera. Cuando eres discípulo de Jesús, no te conviertes en su ayudador. Él se convierte en tu ayudador. No te conviertes en su benefactor. Él se convierte en tu benefactor. No te conviertes en su siervo. Él se convierte en tu siervo. Jesús no necesita tu ayuda. Él demanda tu obediencia y te ofrece su ayuda. La Navidad significa que Jesús vino a servir, no a ser servido. Vino a ayudarnos a hacer todo lo que nos manda a hacer. Esta es la diferencia. Pon mucha atención a ese texto de Mateo 10:45, porque esto es la diferencia entre el Evangelio, el cristianismo, la doctrina bíblica interpretada de acuerdo a la Biblia y cualquier religión del mundo. La manifestación de la gracia. No para que la usemos a nuestro antojo. Dice aquí, ¿verdad? Él vino a redimirnos para que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, es decir, hace una descripción de qué significa ser hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero ¿de qué? De tu libertad para hacer lo que se te pegue la gana. Ahora eres libre para que salgas aquí y sigas siendo el mismo. Mira, la diferencia entre alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no ha nacido de nuevo la vemos en la cruz. Un hombre, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Reconoció quién era Cristo y le suplicó: quiero estar contigo. Anhelo estar contigo. Fíjate la gracia de Dios manifestada en ese hombre que 99.9% de su vida la tiró a la basura siendo un delincuente. Y el 0.1% de su vida Dios manifiesta su gracia prometiéndole vida eterna. No es por obras para que nadie se gloríe.
y el otro. ¿Qué contraste? Porque el otro, si eres hijo de Dios, permíteme ponerle carácter al asunto. Si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. ¿Qué quería ese hombre? ¿Estar con Cristo? Vivir su vida loca. Seguir haciendo lo que se le pegara la gana. Eso es lo que la gente dice que es libertad. Eso no es lo que Dios dice que es libertad. Somos libres, no para vivir a nuestro antojo, sino para ser parte de la familia de Dios. Cristo nos redime, nos perdona y nos justifica. Quita la maldición de la ley y el castigo eterno, no para que regresemos a disfrutar de las miserias, migajas de la satisfacción del pecado sin ningún tipo de vergüenza. Eso no es libertad. El propósito del regalo de Cristo es que nosotros podamos disfrutar de Dios ahora y para siempre. ¿Me escuchaste? Disfrutar de Dios. Eso es lo que tiene atorada la iglesia de Cristo hoy. Seguimos viviendo como si no conociéramos a Dios. Seguimos viviendo demandantes como hijos a nuestros padres, manipulándolos, chantajeándolos por sus errores. Yo no te pedí que me trajeras a este mundo. Es que has sido tan mal padre. Y ahí se traen a los papás así como Rottweiler, ¿verdad? Yo no. Demandantes a la esposa, demandantes al esposo, demandantes a los demás, demandantes a la iglesia. ¿Sabes cuál es la primera razón que encuentro que yo he escuchado por la que la gente se va de la iglesia? Es que no hay amor. Ah, caray. Cuando, ¿quién debería de ser el participante de ese amor? Yo. No dejes de congregarte, ¿para qué? Para estimularse en el amor y las buenas obras. Pero no está diciendo para que tú recibas amor, para que tú recibas las buenas obras, para que tú las hagas. Yo no me dejo de congregar porque yo soy bendición para el otro hermano. Hace unas semanas un hermano decía, ¿cuándo ya vas a regresar a la iglesia? ¿Cuándo te vas a congregar? Ay, no, pues es que luego hablan y no sé qué. Y le digo, bueno, pero esa no es la razón por la cual Dios te dice que te congregues. La razón por la cual Dios te dice que te congregues es que tú vas a ser bendición para otros, estimular el amor y las buenas obras. Y si tú recuerdas lo que hizo Cristo en ti, porque ese es el contexto, y tú recuerdas hacia dónde se dirigen nuestras vidas, entonces no te va a costar ningún problema eso. Si tú estás disfrutando de Dios en este momento y sabes que eso va a suceder por toda la eternidad, entonces vas a dejar de ser demandante de la iglesia, de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo. Vas a dejar de estar solicitando que demandar a los demás de felicidad, de estar requiriendo la felicidad de este mundo. Porque la tenemos en Cristo. El propósito del regalo de Cristo es que disfrutemos de Dios ahora y por siempre. Es lo que está diciendo, fíjate, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Te das cuenta? Lo que por naturaleza caída merecía un castigo, la gracia ahora nos convierte en un privilegio eterno, ser hijos de Dios. Somos adoptados como hijos. Eso es un privilegio. La palabra adopción significaba eso, que alguien formara parte en la mentalidad del primer siglo que se escribe esto. La adopción era alguien que no pertenecía a la familia, es lo mismo que ahora, pero ahora era escogida para que formara parte de la familia, y esto se veía como un grande privilegio en las familias pudientes del Imperio Romano. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta palabra, Abba, Padre, es un diminutivo al Padre, es una expresión de cariño, es una expresión de intimidad, es una expresión de confianza.
Ese es el beneficio. Ahora dice la Biblia que el Espíritu, cuando somos regenerados, ahora el Espíritu mora en nosotros. Efesios 1 lo explica, 1 Corintios 6. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Y esto es lo que nos beneficia, ¿verdad? El Espíritu nos beneficia para que nosotros podamos acercarnos siempre confiadamente al Padre. También heredero de Dios. ¿Heredero de quién? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Heredero de quién? A ver, mira, cuando viene alguien en un testamento, te dice, a ver, pues tu papá, fulanito de tal, tu papá Raúl Díaz García, ¿verdad? Dijo y determinó que la casa de tal lado, esa era tu herencia. Eres heredero de tal casa, heredero de tal coche, heredero de tal cuenta bancaria. El testamento de Dios, que es su palabra, nos está diciendo que somos herederos ¿de quién? Heredero de no, es que lo necesito que lo digan con convicción. Y no les estoy pidiendo más que repitan la palabra de Dios. Aquí lo dice, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Tu herencia quién es? Dios. Eso es lo más valioso. Lo que decíamos hace un momento, Dios nos perdona, ¿para qué? Nos justifica para regresarnos a Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Ese es el asunto importante de la Navidad. Somos reconciliados por medio de Cristo para tener ese máximo deleite y satisfacción en Dios. Romanos capítulo 5 versículo 11 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios. La Biblia al día, la nueva versión internacional traduce, nos regocijamos en Dios. Lo que la Reina Valera dice, nos gloriamos en Dios. La otra traducción dice, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Regocijarse sin Cristo no honra a Cristo, ¿cierto? Los hijos de Dios nos regocijamos en Dios, recordando quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo. Nos regocijamos en conocerlo personalmente. Nos regocijamos que las palabras de Jesús y su obra sean el contenido esencial de nuestro gozo. Cierra tus ojos un momento. Mira a Jesús esta Navidad. Recibe el regalo de la reconciliación que Él ha hecho posible. No lo abandones en la iglesia. No lo abandones allí en tu escritorio, en tu gaveta. No dejes ese regalo para después. No abras ese regalo para hacer de él un medio para buscar otros placeres. No vengas a Dios solo porque necesitas que resuelva algo de tu vida. No ores solamente cuando necesites sanidad o un problema económico. No ores a Dios solamente porque esté sucediendo algo malo que no tengas control de ello. Abre este regalo y disfrútalo, regocijándote en él. Atesóralo. Haz tu mayor placer del día que Él lo sea, que tu gozo esté en Él, porque esto es importantísimo para nuestras vidas, porque es la única manera que vamos a moderar el Evangelio.
Es la única manera que vas a amar a tu esposa como Cristo la amó. Es la única manera que vas a poder sujetarte a tu esposo, honrando la sujeción de la iglesia hacia Cristo. Es la única manera que vas a poder disfrutar cada día de tu vida como soltero, sin la esperanza o la necesidad de que llegue un esposo o una esposa y lo veas como una bendición. Cualquier cosa de este mundo te va a decepcionar. Cualquier persona de este mundo te va a decepcionar. Por eso Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Él, porque Él es el único que no nos va a decepcionar. Y el Evangelio cumplirá su propósito en nuestras vidas cuando nos demos cuenta que estamos aquí para edificar a otros. Que los dones de Dios, el regalo de Cristo Jesús, sea tan suficiente que no necesitáramos de nada más. Y lo que venga, bueno, lo veremos como una bendición por agradecer. Pero lo que venga malo será una oportunidad para mostrar gracia. Tal vez tú te sigues preguntando por qué alguien te traicionó, por qué alguien te lastimó tan profundamente. Tal vez no has podido llegar a perdonar y el problema es el mismo. Estás buscando la satisfacción en un mundo que está caído. Estás buscando la respuesta donde no la hay. Eso solamente lo puede hacer Dios en tu vida. Aquí está el regalo de Dios frente a ti. La obra de Cristo Jesús nos dio la mejor herencia, una relación, una reconciliación con Dios. Y es en Él donde tenemos el mayor deleite, la mayor satisfacción que nos va a permitir vivir cualquier cosa en la tierra. Escucha, cualquier cosa, para su gloria. Cuando tengamos esa satisfacción en Él, nada se va a poner para que vivas como Cristo. Solo en Él. No en tu esfuerzo, no en lo que tú puedas hacer, sino en una dependencia de Él. Esa es la importancia de vivir deleitándonos, en regocijarnos en Dios, entendiendo lo que ganó Cristo Jesús, entendiendo por qué vino a esta tierra. Gracias, Dios, por tu palabra. Pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones para que se vuelva una realidad. Ahora entendemos por qué hemos fracasado tanto. Ahora entendemos, Señor, por qué seguimos siendo egoístas, orgullosos. ¿Por qué siempre estamos reclamando? ¿Por qué estamos buscando tener derechos cuando tú eres la fuente de todo bien? Permite que tu iglesia, cada uno de nosotros personalmente, podamos expresar esas palabras del salmista. Mi porción es Jehová. Mi tesoro eres tú, Dios. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bendice a tu iglesia, Señor, con la convicción de quién eres tú. Quita esas ideas tan terribles que deterioran tu imagen en nosotros, que deteriora el concepto de quién eres tú. Autosuficiente, todopoderoso. Tú eres el que eres. Que tú no necesitas absolutamente nada. Nosotros necesitamos de ti.
Y eso te honra como Dios. El estar conscientes, activos, buscando de esa ayuda tuya, esa ayuda que estás dispuesto en tu misericordia a darnos cada día. Porque para eso viniste, para rescatarnos. En el tiempo, en el cumplimiento establecido, predeterminado por ti desde la eternidad. Y que en el tiempo preciso usas todo lo que sea necesario para que eso se cumpla. Y nos hace entender que tú eres Dios real, porque tienes control de todo. Y nuestra vida puede vivir confiada en ti. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buen domingo.